don ministerial de apóstol, amén. Dice Efesios 4:11, y él mismo ¿qué hizo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahí está, pastor, como que no cree. No, sí creemos, pero lo vamos a ver a continuación. Fíjense, la siguiente. Hay una pregunta que dice, ¿hay apóstoles y profetas en la iglesia hoy en día? Es una pregunta. Levante la mano el que piensa que sí y aquel que piensa que no. Bueno, primero los que sí. Levante la mano los que sí. Para aventarles aquí un... bueno, eso no es cierto, Daniela. A ver. Sí, hay unas iglesias en las que todavía sí funcionan. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver por qué no. Fíjese, pareciera hoy en día que vivimos una fiebre de donde muchos están tan obsesionados en ser llamados apóstoles y profetas. Hoy usted lo puede ver que cualquier pastor se autodenomina apóstol o profeta. Fíjese, dice, y este fenómeno lo podemos ver más evidente en la llamada televisión cristiana, donde la mayoría de los programas tiene a su autoproclamado apóstol o profeta. Si usted tiene enlace en su sistema de cable, pues no me va a dejar mentir, pero hay muchos. El apóstol, por ahí dice el apóstol Guillermo Maldonado, el apóstol Cas Luna, el apóstol Ronnie Charles, el apóstol César Castellanos, el apóstol Benny Hinn. Hay un sinfín, amén. Pero volvemos a hacernos esta misma pregunta. ¿Hay apóstoles y profetas en la iglesia hoy en día? Hasta el apóstol Pancho Pistolas anda por ahí también funcionando, ¿eh? Veamos lo que la palabra nos habla con respecto a este tema. Mira, amado hermano, nuestra base de conducta, nuestra base donde recibimos las instrucciones, lo tenemos aquí en la palabra, ¿ven? Yo lo que hoy le voy a hablar va a ser palabra de Dios, no le voy a hablar algo que yo creo, o que el hermano Octavio como pastor cree, ¿no? O la hermana Perla como esposa del pastor cree, no, vamos a hablar lo que la palabra de Dios nos dice, ¿amén? Bueno, dice, cuando surge la pregunta de si todavía están vigentes estos o aquellos ministerios o dones, tiene que ver con la realidad de que por algún o por bastante tiempo han estado ausentes y algunos ahora reclaman que tales ministerios están siendo recuperados por la iglesia, porque las iglesias los había perdido o descuidado. Le voy a dar un dato ahorita. Lo vamos a ver el inicio, pero esto del movimiento de los apóstoles apenas empezó a surgir en el año 2000, donde empezó como que, pues yo también voy a denominar apóstol, pues yo profeta. A partir del 2000 para acá, antes no se escuchaba nada acerca de esto, amado hermano, nada. En los 90s, en los 80s, en los 70s, nada se escuchaba. Esto empezó a partir del año 2000. Dice la siguiente diapositiva: es nuestra convicción que las primeras dos de estas oficinas, o sea, apóstol y profeta, ya no son vigentes en nuestro día, mientras que las últimas dos, evangelistas y pastor y maestro, siguen vigentes. Una vez me decía, platicando con una mujer y hablando acerca de este tema, porque me dice, oye, ¿por qué nosotros no tenemos apóstol? Bueno, no tenemos apóstol humano, pero tenemos al apóstol de apóstoles, al rey de reyes y señor de señores, ¿amén? No, es que, ¿cómo de que no? Si ya no están vigentes, entonces los pastores tampoco, ni los evangelistas. Bueno, vamos a ver a la Biblia cómo después de los hechos, de que la iglesia primitiva empezó a caminar, como hay instrucciones que se le dio para aquellos que quieran ser pastores, obispos o diáconos, pero no hay ninguna cita, amado hermano, para que una persona pueda ser apóstol, no hay ninguno, pero en cambio para pastores, diáconos y evangelistas sí hay algo. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ver. A continuación daremos las razones bíblicas para nuestra creencia. Fíjese, no creemos que la iglesia haya decidido quitar, o sea, no es de nosotros, o olvidar o menospreciar algunos ministerios y dejar otros. El asunto para determinar qué es vigente y qué no es vigente tiene que ver con el propósito.
de cada don u oficio dado en la iglesia. Fíjese cómo es esto. Si usted analiza el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios. Si usted recuerda, eso ya se ha explicado muchas veces, donde se presentaba el israelita, traía su cordero, traía su buey, traía su paloma y ofrecía ¿qué? Sacrificio. ¿Ven? Ese acto que hacía el israelita tuvo un propósito. ¿Amén? En su tiempo. Sí, está en la Biblia, pero tuvo un propósito en su tiempo determinado, demostrar al hombre que es pecador y necesitaba ser perdonado. Pero cuando vino nuestro sumo sacerdote, el Cordero que quita el pecado del mundo, que hizo el sacrificio una vez y para siempre, usted y yo ya no tenemos por qué presentar animales para sacrificio, ya no. ¿Por qué? Porque esto que hacía el israelita tuvo un propósito en su tiempo. Amén. Entonces, esto que vamos a ver acerca de la función del apóstol, del profeta, tuvo su propósito en su tiempo. ¿Sale? Dice el que sigue: si entendemos cuál fue la razón específica por la que fue dado cierto don o ministerio, entonces podremos entender si el don fue el don de carácter temporal para un periodo de tiempo específico, o si el don fue dado para que fuera ejercido de forma continua en la iglesia, y si otros dones son añadidos a la lista de acuerdo a la necesidad que se levanta en el pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos la lista de Efesios 4, observamos que el propósito de los dones está allí establecido. ¿Para qué Dios estableció un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol y un maestro? Y lo dice, léalo conmigo. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Está entendiendo el propósito? ¿Cuál es el propósito? Primero que nada es para perfeccionar a quienes, a los santos. ¿Cuántos santos hay en este grupo? Todos, también, espero, por fe también. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No Dios estableció a los profetas, a los apóstoles, a maestros, a pastores, evangelistas, solamente porque sí se le ocurrió. No, lo hizo con un propósito. El buen estudiante de la palabra, así como son ustedes, rápidamente tomará su tiempo en averiguar cuál era la tarea de cada uno de esos ministerios para ver de qué trata cada oficio. Qué bueno que vino el día de hoy, amén. Porque se ve que les interesa aprender de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar. Dice, la palabra apóstol viene del griego ¿qué? Apóstolos. Y puede ser traducida como ¿qué se traduce? Como delegado, enviado, mensajero o agente. ¿Ven? Hay que señalar que por apóstoles no queremos decir simplemente enviados en el sentido general, más bien estamos hablando de los individuos. Aquí ponga atención. Estamos hablando de los individuos que seleccionados, directamente designados y autorizados por Jesucristo. ¿Para qué? Para ser sus representantes inmediatos en la tierra. Ustedes se saben la historia cómo Jesús fue escogiendo a hombres de diferentes niveles sociales. A Pedro era un pescador, Mateo era un recaudador de impuestos, Juan también era un pescador. Fue escogiendo, amado hermano, a diferentes personas, pero los escogió con un propósito. Bueno, cualquiera le pudiera decir ahorita, bueno, pero a ellos les mandó que predicase, les dijo que impusieran sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Pero si usted ha estudiado la palabra, dice la escritura que él escogió a 70. ¿Sí se acuerdan? ¿Se han leído esa parte? Dice que escogió a 70 más y también les dio autoridad. Amén. Les dijo, vayan y echen fuera demonios, pongan sus manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Les dijo, no lleven nada para el camino. Amén. Había otro grupo, amado hermano, que también, ¿por qué no solamente fueron 12? ¿Por qué 70 quedaron fuera? No, los 2 apóstoles quedaron con un propósito de establecer fundamentos. Vayan apuntando ahí.
el apostolado quedó, o el propósito de establecerlo fue para establecer fundamentos, cimientos. Amén. ¿Dónde voy? Acá vamos a hacer. Hay por lo menos 5 razones por las que creemos que ya no hay apóstoles en la iglesia de hoy, y de hecho no han existido, fíjese, desde la muerte de Juan, el discípulo amado. Amén. Primera razón por la cual creemos que ya no hay apóstoles. Fíjese, los requisitos necesarios para el apostolado. ¿Usted sabía que hay requisitos? Bueno, fíjese. En primer lugar, y quizás más, básicamente los requisitos necesarios para el apostolado excluyen a los cristianos contemporáneos de llenar el ministerio apostólico. Si estos requisitos que vamos a ver se los quisiéramos adjudicar a alguna persona, por una, ahorita vamos a ver si son casi 7 razones, no podrían catalogar para apóstoles, no podrían ocupar el lugar. Fíjese, con el fin de ser un apóstol, uno tenía que reunir al menos 7 condiciones necesarias. Primera condición, un apóstol tuvo que ser ¿qué? Testigo de la resurrección de Cristo. Vamos a Hechos 1:22 rápidamente, amado hermano. Aquí se necesita que sean diestros en su Biblia. Hechos 1:22. Fíjense lo que dice la Escritura. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros, ¿qué? Fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de ¿qué, amado hermano? De su resurrección. ¿Ven? Entonces, la persona que quiere ser apóstol, bueno, ahí está el primer requisito. Tuviste que haber sido testigo de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Y dígame, ¿quién de los apóstoles de hoy fue testigo de eso? Hace más de 2000 años que eso pasó, amado hermano. A ver, fíjense. Hechos 10:39 al 41, rápidamente. 10:39 al 41 dice: y nosotros, está hablando los apóstoles, ¿qué? Somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y ¿qué más? Y bebimos con él después que resucitó. Pero vea esto, amado hermano, los apóstoles fueron escogidos con un propósito. Ahora, aquí dice algo bien importante. Dice aquí el apóstol, es el apóstol que está hablando. Fíjese, el 41, léalo. ¿Qué dice? No a todo el pueblo, fíjese, sino a los testigos que Dios que había ordenado de antemano. Vea lo que dice a continuación. A nosotros que ¿qué? Pregunta, alto ahí. ¿Los apóstoles fueron los únicos que comieron con Jesús? ¿No se acuerdan cuando alimentó a 5,000? Y después, bueno, antes alimentó a 3,000. ¿Por qué no están incluidos los otros ahí? Porque no es, no porque hayan estado con Jesús, sino que ahí lo dice, sino que Jesús se escogió de antemano. ¿Amén? Pero le vuelvo a decir esto, Dios escogió a los apóstoles con un propósito de establecer fundamento. Ahorita va a ver esto, lo va a entender un poquito mejor. Bueno, sigue diciendo, y nosotros que comimos y que bebimos con él después que resucitó ¿de qué? Ahora fíjese, hay otra cosa. Cuando Jesús resucita, su madre estuvo presente. Porque María no fue parte de la comitiva de los apóstoles y estuvo con... Es más, hubiera sido la primerita, ¿no? A ver, hijito, yo te crié, yo te vestí, un montón de cosas, pero no es lo que el hombre quiera, es lo que Dios ha dispuesto. ¿Sale, mis hermanos? ¿Dónde vamos? Primera de Corintios 9:1, rápidamente. Si no, nos vamos a las 10. Gloria a Dios por esos que se van a quedar hasta las 10. 9:1 dice: verdad digo en Cristo
No, perdón, estoy mal. Estoy en Romanos, estoy en Romanos. Quería ver si estaba despierto. Romanos 9:1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Ahí está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién había visto? Pablo, ¿a quién había visto? A Cristo. ¿Se acuerda cuando se convierte Pablo? Dice que él va camino a Damasco y de repente un esplendor, un resplandor. Y le dicen a esa bola, dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Y 1 Corintios 15, 7 y 8. Dice: después apareció Jacobo, después a quienes, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo que le apareció a mí. ¿Ven? Entonces podemos darnos cuenta que uno de los requisitos para que pudieran ser apóstoles eran que hubieran podido contemplar la resurrección de Cristo. Amén. La razón número 2 dice: el llamado y la comisión personal de Cristo resucitado tenían que ser consumados en el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2:1 al 4, para Pablo, vea Hechos 9:1-17, en cuyo tiempo el don espiritual o carisma del apostolado fue concedido. Este entendimiento se refleja, por ejemplo, en la declaración de Pablo, el que sigue. Vea lo que dice Pablo. Y él mismo, ¿qué hizo? Constituyó a unos apóstoles, y ahí sigue diciendo, Efesios 4:11, y del cual yo fui hecho ministro por el don de ¿qué? De la gracia de Dios, que me ha sido dada según ¿qué? La operación de su... Vuelva a leer esto, fíjese, sigue leyendo ahí en la diapositiva. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y dice, y del cual, ¿qué dice? Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. El Espíritu, con su poder y ungimiento, puso a los apóstoles primero entre los líderes de la iglesia. 1 Corintios 12:28. No lo lean. Vamos a la siguiente. Tercera razón. Los primeros tuvieron que contemplar la resurrección de Cristo. Segundo, fue dado como un don directamente de parte del Señor. Y tercero, un apóstol tenía que ser nombrado ¿qué? Directamente por Jesucristo. Marcos 3:14. Vean lo que dice ahí. ¿Qué hizo? Y estableció ¿a cuántos? A 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. Amén. Lucas 6:3. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y ¿qué hizo? ¿Sí está ahí? Lucas 6:13. Estamos ahí, ¿no? Órale. Lucas, Lucas. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Está en otra cita, veanlo, fíjense. 13. Hermanos, el baño es diario, no se pasen. No, no es cierto. Y ahora sí, fíjense. Y cuando era de día, fíjese, llamó a quiénes. Ahora fíjese, dice que llamó a sus discípulos. ¿Y qué hizo? Ahora, de esos discípulos, ¿qué hizo? Escogió a quiénes, a 12 de ellos, a los cuales también, ¿qué hizo? Entonces Jesús tuvo a su cargo muchos discípulos, pero solamente escogió a 12. Amén. Hubiera dicho, bueno, voy a escoger a unos 20, bueno, ya cuando sean los años 2000, otros 24. No, amado hermano. Dios escogió, le vuelvo a decir esto, no lo voy a dejar de repetir, escogió a los apóstoles con el propósito de establecer fundamento. Amén. ¿Dónde vamos? Hechos 1:2. Bueno, ya no. Vamos a
Hechos 10:41, a ver, busque Hechos 10:41, porque no nos va a dar tiempo, pero usted lo puede ver anote las citas y puedas estudiarlas en su casa, amén. Hechos 10:41, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado, ya le hemos leído de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después de que resucitó de los muertos, ¿sale? Entonces, primera razón, tuvieron que haber visto la resurrección de Cristo. Segundo, fue un don del Espíritu Santo que les dio poder. Y tercero, tenían que ser elegidos directamente. Cuarto, un apóstol tenía que ser capaz de confirmar su misión y mensaje con señales milagrosas. Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y ¿qué más? Y toda dolencia. Hechos 1:5-8. Hechos 1, del 5 al 8. Dice, perdí. Hechos, ¿qué? 1, 5 al 8. Dice, porque Juan, ¿qué? Ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Del 8, ¿pero qué? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Hechos 2:43. ¿Y qué hizo? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Amén. Si usted, lo digo con temor y con respeto, si hay algunos que idolatran, que admiran a los apóstoles, pero hay uno en particular que es llamado Catiuna, que hace sus noches de gloria y pasa testimonios de gente que según fue sanada. Yo digo, si el poder de Dios actúa en ese varón, ¿por qué no se va a los hospitales? ¿Por qué no se va a buscar gente con necesidad? Si usted analiza la escritura, dice que Jesús, cuando hacía señales, Él les decía, no digas nada, ve y preséntate ante el sacerdote. Y dice que se tenía que esconder, ¿para qué? Para que la gente no estuviera ahí. Y hoy, amado hermano, la mayoría de gente que se autodenomina apóstoles y profetas hace señales, o recuerden que también dice la palabra que Dios les da un poder engañoso. ¿Para qué? Para aún engañar aún si fuera posible, a los escogidos. Y hoy usted puede ver, todo es un show. Es un show, amado hermano. Y sí, a veces caen en un circo. ¿Qué cita nos quedamos? Vamos a Hechos 5:2. 5:2, ¿qué dice? Y por la mano de los apóstoles, que fíjese, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de ¿quién? Bueno, si usted estudia el libro de Hechos, se va a encontrar con muchos casos. Uno de ellos me recuerda que Pedro, cuando ora por Dorcas, ¿sí se acuerda? Dorcas ya había muerto. ¿Y qué hizo Pedro en la oración? Dice que oró y Dorcas resucitó. Yo le pregunto hoy en día, ¿qué apóstol ha resucitado a alguna persona? Búsquele, no la va a encontrar. A ver, 5. ¿Qué sigue, hermano? Perdón, dice, con el don apostólico también vinieron los dones espirituales milagrosos, las marcas
señales distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros se dieron constantemente entre ustedes. El libro de los Hechos atribuye numerosos milagros a Pedro, Pablo y otros apóstoles. Amén, ahí está la cita si las gusta anotar, o al final igual le podemos pasar el estudio. El que sigue. Número 5, los apóstoles eran los maestros. Fíjese, aquí es donde cobra relevancia nuestro tema. Fíjese, los apóstoles eran los maestros de qué, amado hermano, ¿con qué? Con autoridad en la iglesia primitiva, tanto en las creencias como en la práctica. Más que otra cosa fueron encomendados, fíjese, ahí está el propósito, con la precisión y pureza del Evangelio de Jesucristo, como Pablo escribió, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Si usted recuerda cuando Jesús le da la gran comisión, les dijo, ir por todo el mundo. ¿Amén? Ahora, vea, ese texto usted se lo sabe, porque a lo mejor lo hemos mencionado varias veces cuando vamos a evangelizar, pero váyase, transpórtese en ese momento. Jesús había resucitado y ya iba a ascender, pero les dice a los discípulos, hay un propósito. Y les dice, ¿a quién se dirigió en esa parte, amado hermano? ¿A los discípulos? ¿A los apóstoles? Analice su Biblia y va a ver que le está hablando a los apóstoles. Y les dice, vea, ahí viene el propósito, ir por todo el mundo. Y dice, y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y le dice que yo os he enseñado. ¿Para qué Dios estableció a los apóstoles? Para que los apóstoles establecieran que el fundamento, todo lo que ellos aprendieron, lo iban ahora ¿qué? A enseñar. Vean, lo va a entender mejor con esto. Que Cristo murió ¿por qué? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los que estamos viniendo los días martes, no sé si recuerdan que tocamos la historia de Pablo cuando se convierte, y Pablo dice que salió con viaje misionero y llegó a la iglesia, a la sinagoga, en un día de reposo. Y cuando le dicen a Pablo, oye, pues danos una palabra de exhortación, Pablo pasa y empieza a hablarles desde Éxodo y pasa por los profetas y les habla acerca de Cristo, hermano. Y les dice, lo que la ley no puede hacer por ustedes, Cristo ya lo ha hecho. El mensaje de Pablo era sencillo, amado hermano. Pablo había sido enviado para establecer el fundamento de la doctrina de Cristo a la iglesia que se estaba convirtiendo. Ahí lo dice, está resumido, que Cristo ¿qué hizo? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue ¿qué? Sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si usted recuerda cuando Felipe se encuentra con el eunuco, ¿qué le predicó? ¿Qué estaba leyendo el etíope? Isaías, que decía acerca del quebranto de Jesús. ¿Y a qué lo llevó Felipe? Le habló acerca de Cristo. Sí, mira, Cristo fue maltratado, lo mataron, fue sepultado, pero ¿qué crees? Resucitó. Ese es el Evangelio, amado hermano. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que predicar hoy en día? Es eso. El Evangelio no ha cambiado, el Evangelio sigue siendo el mismo. Predicar a Cristo que vino, murió, pero resucitó y ahora está en el cielo, gobernando con autoridad. ¿Amén? ¿Qué sigue? El motivo de sus predicaciones y enseñanzas es expresado en Efesios 4:2-13. Fíjese, a fin ¿de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La doctrina apostólica, escuche, se hizo el contenido del canon del Nuevo Testamento. Se entiende que los apóstoles escribieron los libros que canónicos, o eran el principal origen y garantizadores de su naturaleza que... Si usted analiza el contexto, la Biblia no nomás está conformada con el Antiguo, no tiene un propósito. ¿De qué te hablan los primeros 4 evangelios?
Cuando Cristo vino a la tierra. ¿Hechos de qué te hablan? El inicio de la iglesia primitiva. Las cartas paulinas, las cartas generales, ¿de qué te hablan? Todo te habla, amado hermano, acerca... Bueno, las cartas van dirigidas a la iglesia, a las iglesias de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica, a las iglesias de Roma, pero todo te habla con respecto a ¿qué? A Cristo. No, yo no sé si no se emociona, pero cuando empiezas a aprender, órale, ¿qué tesoro tan grande tenemos, amado hermano? Y todo eso, amado hermano, por eso cuando la gente dice, ay, qué tontos le lavan el cerebro, están ahí sentadotes. No, al contrario, somos bendecidos porque estamos escudriñando la palabra de Dios. Y cada vez que estudiemos la palabra de Dios, ahí dice, cumple eso, para perfeccionar ¿a qué? A los santos, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Se cumple o no se cumple el propósito de Dios? Claro que se cumple. Se entiende que los apóstoles recibieron los libros canónicos o eran el principal origen y garantizadores de la naturaleza que inspirada del que sigue. Sexta razón, los apóstoles fueron comisionados como misioneros y plantadores de iglesias. Los que están en el Nuevo Testamento hicieron esto con buen éxito. La gran comisión fue dada específicamente a los 11, quizás junto con los más de 500. ¿Qué sigue? El impulso misionero tiene vida por medio de los informes de la Comisión Apostólica. ¿Qué sigue, hermana? No lo vamos a leer, nos vamos a tardar más. Séptima razón, sufrir por causa de Cristo. Parece haber sido una característica principal del ministerio apostólico. Con su larga historia personal de sufrimientos por el Evangelio, Pablo validó su ministerio y equipó a la iglesia de Corinto contra las seducciones de los falsos apóstoles. Hasta ahí, perdón. Yo pregunto, ¿quién de los apóstoles de hoy en día padece por causa de Cristo? Al contrario. ¿Ha visto que tienen sus superjets, carros últimos modelos, iglesias impresionantes? ¿Eso es sufrir por causa del Evangelio? Ay, sí, pastor, hablan muy mal de ellos. Qué sufrir. Pobrecitos, hay que hacerles un monumento. ¿Qué sigue? Por lo cual, dice Pablo, ¿por amor a quién? A Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Ya quisiera ver a Cash Luna ser apedreado, no porque me caiga mal, no, sino para que padezca así como Cristo padeció. Quisiera ver a Guillermo Maldonado, amado hermano, ser perseguido por anunciar el Evangelio de Cristo, no. Usted ve, amado hermano, la diferencia de los apóstoles de ese tiempo y los apóstoles hoy en día. Hay una tremenda diferencia. Hasta guaruras tienen, amados hermanos. Hay un hermanito que quiere tocar el saco, está como perritos. No nos dejan acercarse. Por eso le digo, ahorita lo vamos a reafirmar, pero por eso la Iglesia Cristiana Misión Jesús, creemos que el ministerio de apostolado y profeta tuvieron su propósito y ya no están vigentes. ¿Amén? Lo que sigue, hermana. 8. Los apóstoles tenían ¿qué? Alma de pastor y eran de naturaleza sociable. El amor de Pablo por sus feligreses y sus compañeros del ministerio fluye en sus cartas. Los saludos extensos y cariñosos en la conclusión de Romanos son notables. Si usted ha leído con detenimiento las cartas de los apóstoles, Juan le habla en su carta, dice hijitos, con mucho amor. Está viendo un video, véalo, búsquenlo en YouTube acerca de Guillermo Maldonado, que maldice a aquellos que hablan en contra de su ministerio. Y dice, empieza a maldecirlos, malditos son los que andan hablando de mí, y empieza a sacarles un montón de, dígame, eso es tener alma de pastor. ¿Qué hizo Jesús cuando lo maltrataban? Dice la palabra que enmudecía, y no había, que cuando le maldecían, callaba. Hay una gran diferencia, amado hermano, que sigue. Repetidamente usa un vocabulario paternal.
A los corintios que hacía, los celaba con celo de Dios, 2 de Corintios 11:2. A los de Tesalónica, Pablo escribió que los amaba y cuidaba como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Además, el lenguaje en las cartas de Pedro, ahí están las citas, destaca los mismos instintos que pastorales. ¿Qué más? Obviamente Pablo considera tal ministerio milagroso como una característica esencial del verdadero apóstol. Él también enseñó y predicó entre ellos con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. Cabe destacar que en la elección de Matías como sustituto de Judas, los 11 también buscaron a alguien que había acompañado a Jesús durante todo su ministerio terrenal. En base a estos requisitos, solamente muchos de los no cesacionalistas coinciden en que no hay apóstoles en la iglesia de hoy. Por tanto, un hombre llamado Wayne Grudem, un no cesacionalista, señala en su teología sistemática: parece que ningún apóstol fue nombrado después de Pablo, y desde luego, ya que hoy nadie puede cumplir con el requisito de haber visto a Cristo resucitado con sus propios ojos, no hay apóstoles el día de hoy. Por esa razón, amado hermano, no es algo que yo diga, sino la palabra lo marca. Y le vuelvo a decir, si usted lee su Biblia con detenimiento, hay instrucciones para aquel que quiere ser diácono, hay instrucciones para aquel que quiere ser pastor o obispo, pero no hay instrucciones para aquel que quiere ser apóstol. No hay. ¿Qué sigue? Yo no estoy enojado, estoy tranquilo. La singularidad del apostolado de Pablo. Ahora, si eran 12, ¿por qué Pablo se denominó apóstol? Fíjese. Pero ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Algunos han afirmado que de la misma manera que Pablo era un apóstol, aún puede existir apóstoles en la iglesia de hoy, pero esto ignora la singularidad con la que Pablo vio su propio apostolado. Fíjese, la situación de Pablo no era la norma. Como él mismo explica en 1 Corintios 15:8-9, se vio como una anomalía única en su tipo, de forma abierta se hace llamar el último, el menor de los apóstoles. Hubiera dicho, bueno, después de mí vienen todavía un montón. No, dijo, yo soy el último. Tercero, autoridad apostólica. Fíjese, y esto es bien importante, y el cierre del canon. Su Biblia, para que usted pueda entender la palabra canon, está dividida en dos cánones, que es el canon del ¿qué? Del Antiguo Testamento y canon del Nuevo Testamento. Ahora fíjese, autoridad apostólica y el cierre del canon. ¿Hasta dónde llega su Biblia? Apocalipsis. Por ahí Cas Luna ha hecho un evento llamado Hechos 29, como que la continuación de la iglesia. Pero fíjese, en nuestra creencia de que si nos atenemos a un canon cerrado, también debe ser respetado por el cese de la misión apostólica. Dice la palabra que si alguno añade o quita algo de la palabra, ¿qué le va a pasar? Aguas, aguas. Vea lo que viene a continuación. Los apóstoles del Nuevo Testamento tenían un único tipo de autoridad en la iglesia primitiva. ¿La autoridad para qué, amado hermano? Para hablar y escribir palabras que fueron palabras de Dios. Si usted lee el Hechos 1, está hablando Lucas. Lucas escribió Hechos. Y empieza a decir, excelentísimo Teófilo te escribió todas las cosas que Jesús hizo. Todo lo que él observó, amado hermano, lo escribió. Fíjese, en un sentido absoluto, no creáis o desobedecerías, es no creer o desobedecer a Dios. Los apóstoles, por lo tanto, fíjese, tenían la autoridad para escribir las palabras que se convirtieron en ¿qué? En palabras de la Escritura. Lo que usted tiene aquí, amado hermano, es lo que un día el apóstol Pablo aprendió de Jesús y lo escribió. Lo que Pablo, usted ve en las cartas paulinas, cartas universales, es lo que Pablo pudo aprender acerca de Cristo. Dice la palabra que toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero él utilizó a hombres. Amén. Este hecho en sí mismo, fíjese, nos debería sugerir que hay algo único en el oficio de apóstol.
y que no podemos esperar que continúe hoy, porque hoy nadie puede añadir palabras a la Biblia y hacer que se consideren como palabras de Dios o como parte de la... Ahí le va César Castellanos. Él es el fundador del movimiento G12. Y él dice en uno de sus libros que él recibió la revelación de la visión G12 cuando estaba en la playa. Imagínense, nada más. Dice que él recibió la revelación de que tenía que trabajar con 12 personas, y esas personas a su vez trabajar con otras 12 como el modelo de Cristo. ¿Pero qué creen? Ese modelo de César Castellanos es un modelo del Opus Dei, ni siquiera es cristiano. Tiene trasfondo católico. Mira el Vaticano. Por eso aquí está bien claro esto. Lo que los apóstoles escribieron ya está ahí, amado hermano. Tú y yo ya no le podemos añadir algo más. Ay, a mí se me ocurrió que la iglesia, si no diezma, para afuera, la voy a echar a la basura. O sea, es una tontería que yo pueda pensar algo así, amado hermano. No, yo me tengo que basar en lo que la palabra de Dios ya está escrita. ¿Cuántos dicen amén? Sigue. Hebreos 1:1-2 dice, indica que lo que Dios reveló por primera vez a través del Antiguo Testamento, más tarde y más plenamente, Él reveló a través de ¿quién, amado hermano? De su Hijo. El Nuevo Testamento entonces, con la revelación de Cristo a su iglesia, comienza con su ministerio terrenal en los 4 evangelios y continúa a través de las epístolas, cartas que fueron escritas por sus ¿qué? Representantes autorizados. Yo pregunto, ¿qué te puede enseñar de más el apóstol Guillermo? ¿Puede tener una revelación ahora? Aún la palabra advierte, y si aún un ángel te trajere ¿qué? Otro evangelio, sea que ¿qué les va? ¿No? Pues digo, por eso mi Biblia, amado hermano, es que esta es mi instrucción. A mí qué me importa que el apóstol Pacho Pistola diga que Dios lo tocó y que no sé qué. Los mormones, ¿sabes qué dicen? Que el ángel Moroni llegó a José Smith y le dijo, mira, tienes que hacer esto. Ya con el versículo que les acabo de decir, desechamos esa secta. Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Qué más? Así en Juan 14:26, Cristo autorizó a sus apóstoles para dirigir a la iglesia. Les prometió que el Consolador vendría y le recordaría todo lo que Jesús les había enseñado. La instrucción que ellos dieron a la iglesia entonces era en realidad una extensión del ministerio de Jesús, siendo habilitados por el Espíritu Santo. A ver, una vez. ¿Saben lo que yo estoy haciendo en este momento, amado hermano? Yo soy una extensión del ministerio de Jesús. No mi ministerio, porque yo no me creé solo. Dios me creó con un propósito de seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Soy una extensión. ¿Para qué se usan las extensiones, amado hermano? Para poder llegar, amén. A través de los años, de estos 2000 años, Dios ha utilizado a pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para enseñar el ministerio de Jesús. Ya cuando yo me muera, Dios va a utilizar a otro pastor, a otros pastores, para seguir anunciando la palabra de Cristo. ¿Amén? Aquellos en la iglesia primitiva, dice, generalmente entendieron la enseñanza apostólica como autoritativa y como a la par de las escrituras del Antiguo Testamento. Amén, lo que sigue. En lugar de los apóstoles de vida, de los apóstoles de vida presentes en la iglesia para enseñar y gobernar, dice, tenemos en su lugar los escritos de ¿qué? De los apóstoles en los libros del Nuevo Testamento. Esas escrituras del Nuevo Testamento cumplen para la iglesia de hoy en día la enseñanza ¿qué? Autoritativa absoluta e instrucciones para gobernar las funciones que fueron cumplidas por los mismos apóstoles durante los primeros años de la iglesia. ¿Está entendiendo esto? Cuando la iglesia empezó a crecer, amado hermano, cuando empezó a expandirse el evangelio por todo el mundo, se empezó a estudiar ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, si usted está entendiendo cuál fue el propósito de los apóstoles en ese tiempo,
¿Cuál es el propósito? Establecer que el fundamento de la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Leyendo la palabra, amén. Y sigue. A una lectura superficial del Nuevo Testamento, fíjense, muestra que los apóstoles tenían autoridad. La iglesia primitiva se formó alrededor de sus enseñanzas, los cuales fueron confirmadas con muchas maravillas y señales que hicieron. Eran los portavoces reconocidos ante los gobernantes, y su autoridad fue mostrada en tales sucesos como la muerte de Ananías y Zafira. Escribiendo a los Corintios, una iglesia que él fundó, Pablo amenaza con ir a ellos con vara y no vacila en dar instrucciones estrictas para la disciplina en un caso de incesto. Cuando trabajaban juntos, uno de los apóstoles normalmente dirigía, como en las tempranas actividades de Pedro en Jerusalén, y la dirección de Pablo en sus equipos misioneros. Fíjese, sin embargo, cuando se trataba de problemas prácticos y doctrinales de las iglesias, los apóstoles frecuentemente compartían el liderazgo entre sí, junto con los ancianos, un grupo que se agregó rápidamente al grupo de liderazgo. Los que han leído Hechos, vuelvo a repetir, los martes, ustedes recordarán que Pablo tuvo que regresar a Jerusalén porque los judíos querían hacer que los gentiles se circuncidaran. Y Pablo regresa a Jerusalén con los demás apóstoles para decir, a ver, vamos a poner en claro las cosas. ¿Por qué vamos a poner cargas en los gentiles que nosotros como judíos no podemos llevar? Ahora, fíjese, hoy en día, ¿quién le altera algo a la Biblia? ¿Por qué? Porque el fundamento ya está. Amén. Por ejemplo, los 12 pidieron que la iglesia de Jerusalén escogiera a 7. Cuando el concilio en Jerusalén resolvió el problema cismático de que si los gentiles tenían que guardar la ley judía, el asunto fue decidido por ¿quiénes? Por los apóstoles y ancianos. En este o algún otro asunto, aún los 2 apóstoles, Pablo y Pedro, inicialmente tenían opiniones opuestas. ¿Amén? Como los apóstoles frecuentemente se movían, fíjese, la autoridad local en las iglesias crecientes parece haber sido ejercida por los ancianos. Anciano es un sinónimo de pastor o obispo. Amén. En la iglesia de Jerusalén los apóstoles eran la única autoridad en el principio. ¿Quién era la autoridad de la iglesia primitiva? Los apóstoles, fíjese. Sin embargo, quizás por su persecución y viajes, parece ser que vinieron a ser menos prominentes al pasar el tiempo. Fíjese, Pedro informó a los apóstoles y hermanos de la conversión de Cornelio y toda su casa. Los apóstoles y ancianos componían el concilio de Jerusalén. Cuando Pablo regresó a Jerusalén después de su tercer viaje, llamó a Jacobo y todos los ancianos. Los ancianos ciertamente eran autoridades claves en Jerusalén, como se pueden ver en los Hechos y otros lugares en las cartas del Nuevo Testamento. La ausencia, fíjese, de apóstoles en la última visita de Pablo a Jerusalén es más evidencia de que cuando los 2 empezaron a dispersarse, fíjese, la iglesia de Jerusalén no lo reemplazaba como habían hecho con la defección de Judas. Usted puede encontrar en su Biblia alguna parte donde digan, y como mataron a Jacobo, pues tuvieron que volver a elegir. Ya. Pedro murió, ¿y por qué no hubo una reelección de apóstol? Ya no lo hubo. ¿Sí? Ninguna de las cartas del Nuevo Testamento fue dirigida a un apóstol, es lo que yo les decía. Como uno esperaría si cada ciudad hubiera tenido su apóstol que gobernaba. Una de las pocas cartas que incluye el título de un puesto, Filipenses, está dirigida a ¿quién, amado hermano? A los obispos y diáconos, no a un apóstol local o de la ciudad. No parece que hubiera habido preocupación de poner permanentemente a un apóstol reconocido en varias iglesias o regiones. La doctrina del canon cerrado, por tanto, fíjese, está en gran parte basada en el hecho de que los apóstoles eran únicos y no están aquí. Después de todo, si todavía hay apóstoles en la iglesia de hoy con la misma autoridad que los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿cómo podemos afirmar definitivamente que el canon está cerrado? Si hoy en día todavía hay apóstoles, amados hermanos,
¿cómo puedo decir que ya no hay un nuevo evangelio? Es una incongruencia, no hay una lógica en eso. El cierre del canon y la no continuación de los apóstoles son dos conceptos que necesariamente van de la mano. ¿Por qué? Porque todo el fundamento que los apóstoles iniciales establecieron está donde. ¿Qué hay más que añadir? Ya no hay nada. Cuarto, el papel fundamental de los apóstoles. Estrechamente relacionado con lo anterior está el hecho de que los apóstoles eran parte de la época fundacional de la iglesia, puesto que la etapa del fundamento precede a la superestructura. Es apropiado deducir que los apóstoles fueron ¿qué? Dados a la iglesia. ¿Para qué, amado hermano? Para sus etapas iniciales. Del tiempo de los apóstoles, fíjese, la verdad respecto a la creencia de Dios sufrió corrupción. Hay una serie que por ahí anda, les voy a recomendar que la escuchen, se llama de Chuy Olivares, que habla acerca de los inicios de la iglesia. Usted va a ver cómo la iglesia empezó bien, pero conforme el mundo se fue metiendo a la iglesia, ¿qué cree? Es lo que hoy se conoce como la iglesia católica romana. Es eso.